El número es 15. Repítelo. 15. 15 segundos. Un celular grabando. Risas. Alcohol. Música de fondo. Y una frase, una sola frase, que segundos después ya no podía borrarse. Porque ese video no se quedó ahí. No se quedó en ese cuarto. Se subió. Se compartió. Se volvió viral. Y en cuestión de horas, ya lo estaba viendo gente que no debía verlo. Gente que no perdona. Gente que no ignora. Y ahí, sin que él lo supiera todavía, acababa de firmar su sentencia, el pirata de Culiacán. Pero para entender cómo un video de segundos puede terminar en una ejecución, tienes que entender algo más profundo, mucho más incómodo, porque esto no es solo una historia de imprudencia, no es solo subió algo que no debía, no, esto es una historia sobre cómo cambió el poder, cuando el narco se encontró con Internet, y hoy vas a descubrir 3 cosas que casi nadie conecta cuando habla de este caso. Primero, cómo un joven sin estructura, sin protección real, logró volverse visible en un mundo donde la visibilidad puede ser una amenaza. Segundo, el momento exacto en el que la fama dejó de ser ventaja y se convirtió en peligro. Y tercero, el detalle en ese video que muchos pasaron por alto, pero que lo cambia todo. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada uno, porque si te vas antes del final, te vas a perder el punto donde todo deja de ser entretenimiento y se vuelve real, muy real. Ahora, hay algo que tienes que tener claro desde el inicio. Esto no empieza con el video. Ese es el final, el detonante, pero no el origen, porque antes de esos 15 segundos hay una historia, una que se construye poco a poco, entre likes, seguidores y una forma de llamar la atención que, en ese contexto, era peligrosa desde el principio. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, no nace en el centro del poder, no viene de una familia con influencia dentro del crimen organizado. No hay registros que lo vinculen desde el inicio con estructuras criminales. Eso es importante, porque lo que lo vuelve visible no es el poder, es el comportamiento. Videos donde aparece bebiendo, hablando sin filtro, retando, exagerando una personalidad que, en Internet, funciona, porque llama la atención, porque genera reacciones, porque se comparte. Y aquí viene algo clave. Su crecimiento no ocurre dentro del mundo del narcotráfico, ocurre en redes sociales. Facebook, videos virales, un formato directo, crudo, sin producción, pero con algo que engancha, autenticidad o al menos la sensación de ella. Y eso, en ese momento, era suficiente, pero también era peligroso, porque mientras más crecía su visibilidad, más se acercaba a un límite que no entendía completamente, un límite que no aparece en las reglas de Internet, pero sí existe en el mundo real, y aquí es donde tienes que detenerte, porque en ese entorno hay cosas que no se dicen, códigos, nombres, referencias que no se tocan, no por respeto, por supervivencia, y cuando alguien que no pertenece a ese mundo empieza a jugar con esos códigos sin entender las consecuencias, el riesgo es inmediato, pero él no estaba pensando en eso, estaba pensando en views, en reacción, en impacto, y eso lo lleva exactamente al punto donde todo cambia, porque un día, en medio de una grabación aparentemente normal, dice algo específico, algo que no es solo una broma, algo que cruza esa línea invisible. Y en ese momento, aunque nadie lo note todavía, todo ya está en marcha, porque el problema no es solo lo que dijo, es quien lo escucha, y eso
es lo que en unos minutos vas a entender completamente. No fue inmediato. No hubo una reacción en ese mismo instante. El video termina. Se ríen. Alguien dice, súbelo y listo, como cualquier otro contenido. Pero aquí es donde cambia todo, porque esto no era cualquier video. Era un mensaje. Y no todos los mensajes en Internet son para el mismo público. El clip empieza a circular, primero entre conocidos, luego en páginas, después en todo tipo de perfiles. Facebook, principalmente. Esto está documentado en reportes posteriores al caso. Y en cuestión de horas, ya no era un video más, era tendencia. La gente lo compartía por lo mismo de siempre, por lo exagerado, por lo provocador, por lo gracioso en ese contexto. Pero nadie estaba viendo lo importante. Nadie estaba pensando en quién más podía verlo. Y aquí es donde tienes que poner atención, porque Internet tiene una ilusión muy peligrosa. Te hace sentir que todo es un escenario, que todo es contenido, que nada es tan serio. Pero eso no aplica en todos los mundos. Y en el mundo del narcotráfico, hay cosas que no se toman como contenido, se toman como mensaje directo, como falta de respeto, como provocación. Y aquí viene el punto exacto donde todo cambia. La frase en el video, Juan Luis Lagunas Rosales menciona directamente a una figura del crimen organizado, Nemesio Oseguera Cervantes, y no lo hace de forma neutral. No es una referencia casual, es un insulto, un reto. Esto está documentado en los videos que circularon ampliamente antes de su muerte. Y aquí es donde la historia deja de ser ambigua, porque en ese momento la línea se cruzó. No hay interpretación compleja, no hay doble lectura, es directo, y en ese entorno eso tiene consecuencias. Pero hay algo todavía más fuerte. Él lo dice riéndose, con alcohol en la mano, como si fuera parte del personaje. Y eso es lo que más pesa, porque desde afuera parece una broma, pero desde adentro no se percibe así. Y aquí viene la primera revelación. La fama que había construido no tenía protección, no tenía estructura, no tenía respaldo real. Era visibilidad sin control. Y eso, en ese contexto, es una combinación peligrosa, porque mientras más gente lo veía, más gente podía reaccionar. Y aquí es donde entra algo que casi nadie considera: el tiempo, porque entre que el video se sube y ocurre lo que sigue, no pasan semanas, no pasan meses, pasan días, muy pocos días. Eso también está documentado en la cronología del caso, y eso te dice algo. La reacción no fue lenta, fue rápida, y eso significa que el mensaje llegó exactamente a donde no debía. Pero hay otro detalle, uno que cambia completamente la lectura, porque mientras el video se vuelve viral, él sigue haciendo lo mismo, sigue grabando, sigue saliendo, sigue exponiéndose. No hay señales públicas de que entienda el riesgo real. No hay un intento visible de frenar. Y eso es lo que hace que todo escale. Porque en ese punto ya no es solo el video, es la repetición, la exposición constante, la sensación de que todo sigue siendo parte del personaje. Y aquí es donde aparece la segunda pregunta incómoda. ¿Realmente entendía el nivel de lo que había hecho? Porque si lo entendía, no hay registro de que actuara en consecuencia. Y si no lo entendía, entonces el problema es aún más grave, porque estaba jugando en un terreno sin conocer las reglas. Y en ese tipo de contextos, eso no se perdona. Pero todavía falta algo, un momento específico, uno que no tiene que ver con el video, sino con lo que ocurre después. Un lugar, una noche, una decisión,
porque cuando todo ya estaba en movimiento, cuando el video ya había cruzado esa línea, todavía había una oportunidad, una sola, de no estar ahí, de no exponerse más, de desaparecer del radar. Pero no pasó, y esa decisión, esa última decisión, es la que termina cerrando todo, porque en este tipo de historias no siempre es el error inicial el que define el final. A veces es lo que haces después, cuando ya no hay margen. Ese lugar no era secreto, no era un punto oculto, era un bar, un lugar abierto, con música, con gente entrando y saliendo, un espacio donde, en teoría, no debería pasar nada. Pero aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque cuando alguien ya está expuesto, cuando su nombre ya circula, cuando el video ya llegó a donde no debía, no existen lugares seguros. Y esa noche, él decide salir. Esto está documentado en reportes posteriores al ataque. No se esconde, no baja el perfil, no desaparece, hace lo contrario. Se muestra, y aquí tienes que entender algo clave. En su mundo, eso era normal. Salir, grabar, convivir, seguir siendo el personaje, porque su valor, su crecimiento, dependía de eso, de seguir visible, de seguir presente. Pero el problema es que esa lógica funciona en Internet, no en todos los contextos. Y esa noche, esas dos realidades se cruzan, la digital y la real. Y cuando se cruzan, ya no hay control. El lugar, un bar en Zapopan, Jalisco. Barmenta 2. Fecha: diciembre de 2017. Esto está documentado en múltiples reportes de medios y autoridades. Y aquí viene el momento exacto donde todo cambia. Un grupo armado entra al lugar. No hay advertencia. No hay negociación. Es directo. Según reportes oficiales, disparan contra él. Múltiples veces. En el lugar. Sin margen. Y en cuestión de segundos, todo termina. Así, de golpe, de forma pública, frente a otras personas. Y eso no es casual, porque en ese entorno, la forma en la que ocurre algo también es un mensaje. Pero aquí hay que ser precisos. No existe una sentencia judicial firme que establezca de manera definitiva quién ordenó el ataque. No hay una resolución que cierre completamente ese punto. Lo que hay son versiones, interpretaciones y una conexión que muchos hacen basada en el contexto del video, pero eso pertenece al terreno de la sospecha. Y hay que decirlo así, porque aunque el vínculo parece evidente para muchos, no está probado en juicio de forma concluyente. Y eso importa, porque separa lo que se cree de lo que se puede afirmar. Pero hay algo que sí es un hecho. El video ocurrió, la frase ocurrió, la viralidad ocurrió, y días después, él fue asesinado. Eso es lo que está documentado, y eso es lo que conecta todo. Pero aquí viene lo más fuerte. No fue una caída silenciosa, no fue algo que pasó desapercibido. Fue público, se difundió, se comentó, se volvió otra historia viral. Pero ahora ya no era entretenimiento, era realidad. Y ahí es donde llega la segunda revelación. La fama que lo hizo crecer fue la misma que lo expuso, la misma que amplificó el mensaje, la misma que lo puso en el radar correcto y en el equivocado al mismo tiempo, porque en ese punto ya no controlas quién te ve. Y eso es lo que hace que esta historia sea distinta, porque no es solo un caso de violencia, es un caso donde el detonante también fue público, también fue compartido, también fue amplificado, y eso cambia las reglas. Pero todavía falta algo, un detalle que casi nadie analiza, uno que no está en el disparo, ni en el video,
sino en la conexión entre ambos, porque cuando unes esas piezas, aparece algo más profundo, algo que no tiene que ver solo con él, sino con cómo funciona este tipo de poder en la era digital. Y cuando lo entiendes, la historia deja de ser un caso aislado y se convierte en advertencia. Ese detalle no está en el video como tal, no es solo la frase, es el contexto en el que esa frase existe. Porque cuando alguien menciona un nombre en ese entorno, no es solo lo que dice, es desde dónde lo dice. Y ahí es donde todo cambia, porque Juan Luis Lagunas Rosales no hablaba desde poder real, no tenía una estructura detrás, no tenía un grupo que lo respaldara, no tenía protección. Lo que tenía era exposición, y en ese mundo, exposición sin respaldo es vulnerabilidad. Pero hay algo todavía más fuerte, porque no era la primera vez que hacía contenido así. Videos exagerados, lenguaje sin filtro, referencias al narco como parte del personaje. Eso está documentado en múltiples clips que circulaban antes del caso, y ahí está el problema, porque cuando repites ese comportamiento, empiezas a normalizarlo. Empiezas a pensar que no pasa nada, que todo es parte del show. Y eso es una trampa, porque en algún punto dejas de distinguir entre personaje y realidad. Y ahí es donde se rompe todo. Pero hay otro nivel, uno que casi nadie menciona, porque no se trata solo de él, se trata de la audiencia. Porque cada vez que alguien comparte ese tipo de contenido, lo empuja más lejos, lo amplifica, lo lleva a más pantallas, a más ojos, y eso incluye ojos que no están buscando entretenimiento. Y aquí es donde tienes que detenerte otra vez, porque Internet no discrimina, no filtra, no decide quién ve qué, solo distribuye. Y cuando un contenido cruza cierta línea, no hay forma de controlar hasta dónde llega. Eso es lo que pasa aquí. El vídeo deja de ser local, deja de ser entre amigos. Se convierte en algo que puede aparecer en cualquier pantalla, en cualquier momento. Y eso es lo que lo vuelve peligroso. Porque el problema no es solo lo que dijo, es que lo dijo en un formato que se multiplica, que se replica, que no desaparece. Y aquí viene la tercera revelación. No fue solo el video, fue la viralidad del video. Porque sin esa amplificación, la frase se queda en un cuarto, con unas cuantas personas, y ahí termina. Pero al volverse viral, se convierte en algo público, en algo que puede ser interpretado como mensaje directo, y eso cambia completamente el impacto. Pero hay algo más. Algo que se siente cuando revisas la secuencia completa, el timing, porque todo ocurre demasiado rápido. Video, viralidad, exposición y después la ejecución. No hay espacio para corrección, no hay margen para entender lo que pasó antes de que ya sea demasiado tarde. Y eso es lo que hace esta historia tan brutal. Porque no es una cadena lenta de decisiones. Es un error amplificado en tiempo real. Pero aquí viene la parte más incómoda, porque cuando lo analizas a fondo, te das cuenta de algo. No era el único haciendo ese tipo de contenido. No era el único buscando atención de esa forma. Había muchos más. Y hay muchos más. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué ese caso y no otro? Porque en ese tipo de entornos, no todo se trata de intención, también se trata de percepción, de momento, de quién escucha y cómo lo interpreta. Y eso no se puede controlar, nunca. Pero todavía hay un último ángulo, uno que no tiene que ver con el vídeo ni con el ataque, sino con lo que queda después. Porque cuando una historia así ocurre, no solo termina en el hecho, se convierte en algo más,
En ejemplo, en advertencia, en algo que otros ven y que, aunque no lo digan, entienden perfectamente. Y cuando llegas a ese punto, la historia deja de ser individual y empieza a ser colectiva. Y cuando se vuelve colectiva, deja de ser solo su historia, empieza a ser una referencia, un ejemplo que circula, que se comenta, que se recuerda, aunque no se diga abiertamente, porque después de lo que pasó, el video no desaparece, sigue ahí, se comparte más, se analiza, se repite, pero ahora ya no genera solo risas, genera otra cosa, silencio, y eso cambia todo, porque el mismo contenido que antes se veía como entretenimiento empieza a leerse de otra forma, como advertencia, y aquí es donde entra algo que casi nadie dice, pero todos entienden. En ese entorno, los mensajes no siempre se mandan directamente, a veces se mandan a través de lo que pasa, y lo que pasó fue claro, no en una sentencia judicial, no en un comunicado oficial que explique todo, pero sí en la forma en la que ocurrió, público, rápido, sin margen, y eso, en ese mundo, se interpreta, se entiende, sin necesidad de palabras, pero hay que ser precisos. No existe una resolución judicial que establezca de manera definitiva que el motivo del ataque haya sido el video. Eso es importante, porque aunque la conexión es ampliamente señalada en medios y percepción pública, no está cerrada legalmente. Y esa diferencia importa, porque separa lo que parece evidente de lo que se puede afirmar con certeza. Pero incluso con esa precisión, hay algo que no cambia, el efecto, porque más allá de la causa exacta, el resultado fue el mismo, un contenido que cruzó una línea y una consecuencia que llegó rápido. Y eso es lo que se queda en la mente colectiva. Pero aquí viene otro nivel, uno que no tiene que ver con él directamente, sino con todo lo que vino después. Porque tras ese caso empieza a notarse un cambio, no oficial, no declarado, pero real. Creadores de contenido, personas que antes hacían referencias abiertas, empiezan a medir más lo que dicen, a bajar el tono, a evitar ciertos nombres, no porque haya una regla escrita, sino porque el mensaje ya quedó claro. Y eso es lo que hace que esta historia trascienda, porque no se queda en un caso aislado. Modifica comportamiento, modifica límites, modifica la forma en la que se entiende el riesgo. Y aquí es donde la pregunta central empieza a responderse, pero de una forma incómoda. ¿Por qué un video pudo costarle la vida? No solo por lo que decía, sino por el contexto en el que existía, por quien lo vio, por cómo se interpretó, por el mundo al que llegó, y sobre todo, porque ese video no se quedó en un espacio controlado, se volvió público, y cuando algo es público, ya no puedes decidir quién lo recibe. Y eso es lo que cambia todo, pero todavía falta algo, un último nivel de esta historia, uno que no tiene que ver con el momento del ataque, ni con el vídeo, sino con lo que revela todo esto sobre el choque entre dos mundos, uno donde todo es contenido y otro donde nada es juego. Y cuando esos dos mundos se cruzan, el resultado nunca es neutral. Ese choque no es visible al principio, no aparece como una advertencia clara. De hecho, parece inofensivo, un joven grabando, hablando sin filtro, buscando atención, como miles de otros. Pero la diferencia es el contexto donde ese contenido aterriza, porque Internet funciona con una lógica: visibilidad igual a crecimiento, provocación igual a alcance, exageración igual a viralidad. Y en ese sistema,
Lo que hizo Juan Luis Lagunas Rosales funcionaba. Le daba números, le daba seguidores, le daba presencia, pero el problema es que esa lógica no es universal, no aplica en todos los mundos. Y aquí es donde se rompe todo, porque en el entorno del narcotráfico, la lógica es otra. Respeto igual a supervivencia, silencio igual a protección, discreción igual a poder. Y cuando alguien mezcla ambas, sin entenderlas, el resultado es peligroso, muy peligroso, porque lo que en Internet genera risas, en ese otro mundo puede interpretarse como una falta directa. Y aquí viene algo que tienes que entender sí o sí. No hay un manual, no hay una guía que diga esto sí, esto no, pero los códigos existen y se respetan aunque no estén escritos. Y cuando alguien los rompe públicamente, el impacto es mayor, porque no es un error privado, es una exposición, es un mensaje frente a todos. Y eso es lo que cambia la reacción. Pero hay algo todavía más profundo, porque este caso no es solo sobre él, es sobre el momento en el que ocurrió. 2017, una etapa donde las redes sociales ya no eran algo nuevo, pero todavía no se entendían completamente sus límites. Especialmente en contextos de riesgo, no había una conciencia clara de hasta dónde podía llegar un video, de quién podía verlo, de cómo podía interpretarse fuera del círculo original. Y eso es clave, porque hoy puede parecer obvio, pero en ese momento no lo era tanto. Y aquí es donde aparece otro elemento, la ilusión de distancia, porque cuando hablas frente a un celular, sientes que estás en control, que estás en tu espacio, que lo que dices se queda dentro de ese entorno, pero eso es una ilusión, y en este caso, esa ilusión fue fatal, porque el mensaje no se quedó ahí, viajó, se multiplicó, llegó a oídos que no estaban dentro de su contexto, y cuando eso pasa, ya no importa la intención, importa la interpretación, y esa no la decides tú. Pero aquí viene lo más incómodo de todo, porque si lo analizas con frialdad, esto no fue un caso aislado, fue un punto de quiebre, un momento donde se hizo evidente algo que ya estaba pasando. La mezcla entre cultura digital y narco no es un juego, no es entretenimiento puro, tiene consecuencias reales. Y este caso lo dejó claro de la forma más brutal posible. Pero todavía falta algo, un último nivel que lo conecta todo, uno que no tiene que ver solo con el riesgo, sino con la responsabilidad, porque cuando alguien tiene visibilidad, aunque no lo busque, también tiene impacto, y en ciertos contextos, ese impacto puede ser irreversible. Y cuando entiendes eso, la historia deja de ser solo shock y se convierte en algo mucho más difícil de ignorar. Y cuando se convierte en algo difícil de ignorar, ya no puedes reducirlo a un error, porque no fue solo un momento, fue una cadena, un patrón que se fue construyendo, vídeo tras vídeo, reacción tras reacción, hasta llegar a ese punto. Y aquí es donde entra algo que incomoda todavía más, la normalización, porque cuando alguien repite un comportamiento y no pasa nada, la percepción cambia. Empiezas a creer que es seguro, que puedes decir más, que puedes ir más lejos, que el límite no existe. Y eso es exactamente lo que ocurre en muchos casos dentro de la cultura digital. Pero el problema es que ese no pasa nada, no siempre significa que no habrá consecuencias. A veces significa que todavía no han llegado, y cuando llegan, llegan de golpe, sin aviso, sin margen. Y eso es lo que hace este caso tan brutal.
porque no hubo una señal clara de peligro antes del final. No hay un momento documentado donde alguien le diga públicamente, detente. No hay evidencia de una advertencia directa que cambie su comportamiento. Lo que hay es continuidad, hasta el último momento. Y eso es lo que más pesa cuando analizas todo. Pero hay otro nivel, uno que va más allá de él, porque este tipo de historias no solo afectan a quien las vive, afectan a quienes las ven, a quienes consumen ese contenido, a quienes, sin darse cuenta, replican ese tipo de comportamiento, porque cuando algo genera atención, otros lo imitan. Eso es parte del sistema. Y aquí es donde el impacto se multiplica, porque no es solo un caso, es una referencia, un punto que marca hasta dónde puede escalar algo. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas vieron ese contenido y pensaron que era solo parte del show? ¿Cuántas no entendieron el riesgo hasta que fue demasiado tarde? Porque ese es el problema de este tipo de historias. La consecuencia no se siente real hasta que ocurre. Y cuando ocurre, ya no hay vuelta atrás. Pero hay algo más. Algo que conecta directamente con la pregunta central. ¿Por qué un video pudo costarle la vida? No solo por lo que decía, no solo por a quién mencionaba, sino porque ese video no fue un accidente aislado. Fue el punto más visible de una dinámica que ya venía creciendo. Una dinámica donde la atención vale más que el riesgo. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque cuando la atención se convierte en objetivo, los límites empiezan a desaparecer. Y en ciertos contextos, eso no es sostenible, pero todavía falta algo, un último ángulo que lo cambia todo. Porque cuando revisas esta historia completa, te das cuenta de que no es solo sobre exposición, ni solo sobre violencia, ni solo sobre cultura digital. Es sobre algo más profundo, algo que conecta con cómo entendemos el poder hoy. Y cuando llegas a ese punto, la historia deja de ser sobre lo que pasó y empieza a ser sobre lo que significa. Y cuando empieza a ser sobre lo que significa, la historia cambia de nivel, porque entonces ya no estás viendo solo un caso, estás viendo un síntoma, algo que revela cómo funciona el poder cuando se mezcla con la visibilidad, porque antes el poder en ese entorno era discreto, no se exhibía, no se nombraba, no se retaba públicamente, se entendía sin decirse, pero con la llegada de redes sociales, algo cambia. La visibilidad se convierte en moneda, en valor, en objetivo, y eso empieza a chocar directamente con esos códigos, porque mientras más visible eres, más expuesto estás, y en ciertos contextos, eso no es ventaja, es riesgo. Y aquí es donde esta historia se vuelve clave, porque muestra el momento exacto donde esas dos lógicas colisionan, la del Internet y la del mundo real. Y cuando colisionan, no hay punto medio, pero hay algo todavía más incómodo, porque este caso no solo revela el riesgo, también revela la falta de conciencia sobre ese riesgo, porque en ese momento no había una conversación clara sobre esto, no había una línea definida que dijera, hasta aquí es contenido, y después ya no, y eso es lo que hace que muchos no lo vieran venir. Pero aquí viene el punto más fuerte de todo, porque cuando analizas esta historia con distancia, te das cuenta de algo. No fue el único que cruzó esa línea, pero sí fue uno de los primeros casos, donde la consecuencia fue imposible de ignorar. Y eso lo convierte en referencia, en un antes y un después, porque a partir de ahí, la percepción cambia, no de forma oficial, no con reglas escritas, pero sí en la práctica, y eso se nota en lo que se dice, en lo que se evita, en cómo se habla, porque después de ese punto,
ya no es lo mismo. Y aquí es donde entra el último patrón, uno que conecta todo, porque cuando una historia así ocurre, no solo impacta en el momento, se convierte en límite invisible, en algo que no se explica, pero que todos entienden. Y eso es poder, no el que se muestra, el que se percibe, el que no necesita repetirse para mantenerse presente. Y esta historia termina funcionando así, no como un caso aislado, sino como una señal, pero todavía falta algo. Una última pregunta, una que no se responde con hechos, sino con interpretación, porque cuando juntas todo, el vídeo, la viralidad, la reacción, queda una duda que lo cambia todo. ¿Realmente fue el contenido o fue el momento exacto en el que ese contenido apareció? Porque en ese tipo de contextos, no todo se trata de lo que dices. También importa cuándo lo dices y quién está escuchando en ese momento. Y cuando entiendes eso, la historia deja de ser impredecible y empieza a tener una lógica incómoda, pero real. Y cuando empieza a tener lógica, deja de parecer un accidente. Se siente inevitable. No porque alguien lo planeara desde el inicio, sino porque todas las piezas ya estaban ahí. La exposición, el comportamiento, el contexto, y solo faltaba el momento exacto en el que todo coincidiera, y ese momento fue ese video. Pero aquí es donde tienes que ir más profundo, porque si te quedas solo con eso, te pierdes lo importante. Esto no fue solo sobre una frase, fue sobre visibilidad sin control, en un entorno donde el control lo es todo, y esa combinación no se sostiene, nunca. Pero hay algo todavía más incómodo, porque cuando analizas esta historia, te das cuenta de que no encaja en una narrativa simple. No es solo hizo algo y pagó las consecuencias. Es más complejo, porque implica algo que no gusta aceptar, que en ciertos contextos el margen de error es mínimo, y cuando ese margen se cruza públicamente, la reacción puede ser inmediata, sin proceso, sin advertencia. Y eso es lo que rompe con la lógica común, porque estamos acostumbrados a pensar en consecuencias como algo progresivo, como algo que llega poco a poco. Pero aquí no. Aquí todo ocurre rápido, demasiado rápido, y eso es lo que genera shock, pero también es lo que deja una huella más profunda, porque no te da tiempo de procesarlo, solo te muestra el resultado, y ese resultado se queda, pero hay otro nivel, uno que conecta directamente con lo que significa esta historia hoy, porque aunque el caso ocurrió en 2017, la dinámica no desapareció, sigue ahí. De hecho, es más fuerte, más gente creando contenido, más exposición, más búsqueda de atención. Y eso hace que esta historia sea todavía más relevante, porque no es pasado, es advertencia vigente. Pero aquí viene la última pregunta incómoda, una que cambia completamente la forma de verlo. Si ese video no se hubiera hecho viral, ¿habría pasado lo mismo? No hay una respuesta clara, no hay forma de probarlo. Pero la pregunta es válida, porque conecta directamente con el punto central de todo, la viralidad, no solo como herramienta, sino como amplificador de consecuencias. Y cuando lo ves así, entiendes algo que no es tan evidente al inicio. El problema no es solo lo que dices, es cuántas personas lo escuchan y en qué contexto lo hacen. Y eso es algo que ya no puedes controlar una vez que presionas publicar, y cuando llegas a ese punto, la historia deja de ser sobre él y se vuelve sobre todos los que viven en ese sistema, sobre todos los que creen que el contenido siempre es solo contenido, porque no siempre lo es. Y este caso
lo dejó claro de la forma más brutal posible. Pero aún falta cerrar algo, porque una historia así no termina en el hecho, termina en lo que deja, en lo que cambia, en lo que obliga a replantear. Y eso es lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es solo lo que pasó, es lo que dejó. Porque cuando todo termina, cuando el ruido baja, cuando el video deja de ser tendencia, queda algo más. Un límite. Invisible, pero real. Porque después de este caso, ya no se puede decir que todo es contenido. Ya no se puede asumir que lo que pasa en una pantalla se queda ahí. Porque esta historia demostró lo contrario, de la forma más directa posible. El mundo digital y el mundo real no están separados, se cruzan, y cuando se cruzan, las consecuencias también lo hacen. Pero hay algo más profundo, porque esto no es solo sobre peligro, es sobre responsabilidad, sobre entender que la visibilidad no es neutra, no es gratuita, tiene peso, tiene impacto, y en ciertos contextos, ese impacto puede ser irreversible. Y aquí es donde la historia se cierra, pero no como esperas, no con una respuesta clara, sino con una reflexión incómoda, porque al final, la pregunta no es solo ¿por qué un video pudo costarle la vida? La pregunta real es otra: ¿qué pasa cuando la atención vale más que entender el entorno en el que estás? Porque eso es lo que define todo. No el video, no la frase, no el momento, sino la falta de conciencia sobre el contexto. Y eso no es exclusivo de este caso. Es algo que sigue pasando todos los días, con más gente, con más exposición, con más alcance. Y eso es lo que hace que esta historia no sea pasado, sea advertencia, porque el patrón sigue ahí: la búsqueda de atención, la normalización del riesgo, la ilusión de control. Y cuando esas tres cosas se juntan, el resultado nunca es completamente predecible, pero casi siempre tiene consecuencias. Y ahora que llegaste hasta aquí, la historia ya no es solo sobre él, es sobre cómo tú entiendes todo esto. ¿Crees que fue solo un error aislado o fue el resultado inevitable de una dinámica que sigue existiendo? Déjamelo en comentarios. Y si quieres ver más historias donde lo digital y lo real se cruzan de formas que nadie quiere ver, suscríbete, porque la siguiente no solo muestra lo que pasó, sino lo que alguien intentó borrar y no pudo.